Sin Rodeos, con Juan Francisco Balbuena. Bueno, una bienvenida muy cordial a todas las audiencias que nos acompañan aquí en todas las plataformas y canales del Senado de la República, en un nuevo episodio de este ciclo de entrevistas y debates que se llama Sin Rodeos y en el que, como ustedes bien lo saben, pues buscamos siempre invitar a un senador de gobierno, a un senador de los partidos independientes y a uno de la oposición. En este caso, pues nos acompañan los senadores Ferney Silva, del Pacto Histórico declarado de gobierno. Senador, bienvenido. Muchísimas gracias, Francisco, aquí acompañándolos en Sin Rodeos. Y el senador Carlos Julio González, del Partido Cambio Radical declarado de oposición. Senador, bienvenido. Gracias por la invitación y saludo a mi colega y por supuesto a todos los amables televidentes. Para armonizarnos con el estatuto de la oposición, pues tenemos que decirles que invitamos también a un senador de un partido independiente, al senador Nicolás Echeverry del Partido Conservador, quien lamentablemente por compromisos de última hora pues no pudo estar en esta grabación, pero como siempre, aquí están las sillas y todo dispuesto para que esté cada una de las facciones que están representadas en el estatuto de la oposición. Senadores, bueno, el tema parece apenas natural por todo lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas. Y es que pues, ha existido tanto la narrativa oficial sobre los obstáculos que pueden estar poniéndose en el Senado a muchas transformaciones, como también la voz de quienes piensan otra cosa. Y la pregunta con la que yo quisiera empezar con el senador Ferney, es básicamente, bueno, ¿hasta qué punto el Senado ha sido un obstáculo, como lo han manifestado muchos sectores del gobierno, en muchas transformaciones que se han querido hacer en el país? Senador, ¿usted qué opina? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que el Senado es una instancia dentro de la democracia que nos permite a nosotros, con las leyes y con las normas, establecer derroteros, políticas públicas y demás. Es decir, que ahí hay una oportunidad, pero también hay que aclarar que quienes estamos en el Congreso tenemos una representatividad de la gente y del ciudadano en todos los rincones de nuestro país y ahí están esos congresistas que representan al ciudadano. Cuando hablamos de un bloqueo o un obstáculo, ¿a qué hacemos referencia? Podemos hacer referencia en el caso nuestro, nuestra interpretación es que hay un mensaje de la ciudadanía, que pidió a través del estallido social, pide a través de las inequidades que tiene, que están documentadas, y ahí están los datos y las estadísticas, esas transformaciones que son de la ciudadanía y la mayoría de ellas requieren que las interpreten quienes estamos en el Congreso. Cuando eso no se interpreta, indudablemente creemos que hay un obstáculo, hay una barrera entre la comunicación del ciudadano y lo que se está plasmando en el Congreso de la República. Senador Carlos Julio, la misma pregunta, ¿usted cómo lo ve? ¿Hasta qué punto el Senado ha sido un obstáculo para esas transformaciones que ha propuesto el gobierno? Tendríamos que leer el momento político del país. Y yo lamento profundamente la imposibilidad que hemos tenido de hacer grandes y muy importantes acuerdos nacionales. Por ejemplo, yo personalmente comparto la necesidad de reformar el sistema de salud de los colombianos. Esta va a ser, entre otras cosas, la discusión más importante que el país va a tener a partir de ahora. Si la reforma laboral ha generado la crispación social, el desencuentro que hoy vemos, el tema de la salud va a tener exponencialmente muchísima más presencia en todo lo que va a ser el conflicto y lo que ello va a poder traerle al país. Yo comparto la necesidad de unas reformas y hablo desde lo personal, por ejemplo, en la salud. También comparto la necesidad de retornarle derechos a los trabajadores colombianos. En su momento yo voté negativamente la ley que presentó el gobierno de entonces para reformar y restringir derechos de los trabajadores colombianos. Comparto el concepto de justicia laboral. Pero lamentablemente nos hemos ido desencontrando y no estamos encontrando el cauce que nos permita hacer esos acuerdos. Entonces se ha polarizado, está perdiéndose el argumento en la capacidad de incidir y lo más grave, está replicándose al interior del Congreso los modelos lamentables de violencia que el país está teniendo. Sí. Senador Ferney, hay algunos sectores, a raíz de la respuesta suya se lo pregunto, hay algunos sectores
que dicen, bueno, sí, el gobierno del presidente Gustavo Petro ganó las elecciones en el 2026, pero hay una mitad también del país que tiene una manera de pensar y unas necesidades diferentes, y en muchas ocasiones el gobierno no parece estarle atendiendo esas necesidades y esos requerimientos de esa otra mitad. ¿Qué responde usted ante eso? Bueno, lo primero es que ganó un proyecto político que indudablemente tiene que tener y recoger la argumentación de los diferentes sectores sociales, políticos y gremios del país, porque es el presidente de todos los colombianos. Pero ganó una tesis, de eso se trata la democracia. Dentro de esa tesis había una reforma del tejido social que hemos denominado, que es la reforma a la salud, pensional y laboral. Para ver la incidencia y el obstáculo que no han permitido desarrollar el plan de desarrollo, voy a colocar el ejemplo de la reforma laboral. La reforma laboral se hunde, ¿no es cierto? Se hunde la reforma laboral, hay la oportunidad de una herramienta constitucional como es la consulta popular, esa herramienta se trata de utilizar, pero finalmente para evitar la consulta popular se hunde la consulta, pero se revive la reforma laboral y fuera de eso hay tres mini reformas laborales que en este momento están haciendo tránsito y trámite. Nosotros le hemos dicho como unos pequeños Frankenstein han sido creados para lavar la cara del hundimiento de la reforma laboral. Conclusión, si hay reforma laboral, sí necesita el país generar un equilibrio entre empleados y empleadores. No se trata de una competencia y no un combate entre empleados y empleadores, pero sí una complementariedad que permita generar justicia y equilibrio social. Básicamente ese es el ejercicio. Entonces, cuando bloquean ese tipo de temas, y puedo deducir que lo han bloqueado porque revivieron la reforma laboral, pero también hay tres pequeños Frankenstein andando en el Congreso de reformas laborales. Conclusión, si hay un obstáculo, no ha permitido y hemos tratado de confluir. Por ejemplo, en la reforma a la salud, y me meto en el tema ¿Qué dice el senador Carlos Julio? Del senador Carlos Julio, a quien estimo mucho. En la reforma a la salud, por ejemplo, hay más de 550 reuniones entre mesas técnicas y audiencias públicas, 550. Pero aún ahí dice que no se discute, pero estoy totalmente convencido, como lo dice el doctor Carlos Julio, este es un tema muy sensible para todos los colombianos y será un tema mucho más álgido a la hora de debatir en el Congreso de la República en compañía de la ciudadanía. Habla el senador Ferney de bloqueo, insiste en esa es la tesis oficial. Nosotros tenemos un problema en esta discusión, es que tenemos una... por ejemplo, mire lo que está sucediendo aquí. Aquí está, este diálogo está basado en el aprecio, está basado en el legítimo respeto y en la búsqueda de coincidencias. Como debe ser. Y eso cambia completamente el rumbo de cualquier discusión. Sí. Eso es lo que insisto que le está faltando al Congreso de la República. Porque se está valorando mucho el rédito electoral. Ok. Y se está valorando demasiado el cálculo político. Todos hacemos política, sería ingenuo decir que no lo hacemos. Pues es el Congreso de la República. Pero hay democracias que han aprendido, y sobre todo estados desarrollados, que hay temas que no deben estar bajo la influencia del cálculo electoral. Hay uno, insisto en ese, la salud. Okay. Yo comparto la necesidad. Y es que ese tema va a ser el tema que viene. O sea, usted no se imagina lo que yo veo en el corto tiempo. Yo veo que el tema va a estar impregnado completamente en todos los escenarios del tema salud. Yo comparto una reforma a la salud. Conozco y entiendo por mi profesión las EPS que también abusaron sobre la salud de los colombianos. Entonces, ¿es médico? Yo soy psicólogo clínico. Qué bien. Sí. Y trabajo trauma complejo desde el punto de vista clínico. Ok. Entonces, y bueno, trabajé en hospitales y en facultades de medicina. Entonces, ese tema va a ser crítico y vamos a necesitar un gran acuerdo. Entonces, más que cuáles son las diferencias que tenemos es a qué le podemos apuntar. Claro. Y ojalá que este tipo de diálogos dieran la posibilidad de cuál es el acuerdo nacional que este país necesita, cuáles son los temas sobre los cuales no podemos desencontrarnos. Por ejemplo, la salud. 2, yo comparto lo laboral. Yo creo que fue un error, con todo respeto, de la Comisión Séptima, no haber permitido que la plenaria del Senado discutiera como queríamos todos, discutir porque también tenemos propuestas para hacer. Acabo de radicar un proyecto de ley hoy para la doble cotización en salud
de los que tienen prestación de servicios que tienen que pagar el doble la cotización, teniendo el rebusque que es propio de la prestación de servicios, Sí, más de una prestación. Son temas lógicos que queremos claro. proteger. Oigan, senador Ferney, pero fíjese una cosa interesante que nos dice el senador Carlos Julio, como para llegar un poco a la almendra de la discusión, y es la politización, la influencia electoral en muchos de estos temas. Se ha acusado desde varios sectores al gobierno nacional de estar utilizando el tema de la consulta popular para hacer política, para empezar a mover la campaña. ¿Eso es cierto o no es cierto? Dos elementos fundamentales. Primero, nosotros hacíamos tránsito de la reforma laboral en la Comisión Séptima, que tenía que haberse debatido, llegar a un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas y decir, bueno, no puede salir al 100% lo que propone el gobierno, pero vamos a hacer unas variantes. Me parece que se le impidió a la sociedad colombiana tener una reforma donde confluyéramos todos, y en eso concuerdo con el doctor Carlos Julio. Lo segundo, hay una herramienta constitucional. Cuando usted tiene una reforma pensional que está demandada y que el ponente dice que va a emitir un concepto negativo, cuando le han hundido la reforma a la salud una vez y 2 veces la reforma laboral, usted tiene que utilizar las herramientas que la Constitución le da. Indudablemente, dentro de ese ejercicio está una de ellas, que es la consulta popular, y se hace uso de la consulta popular para poder expresar y buscarle salidas a lo que nosotros consideramos son necesidades urgentes del pueblo colombiano y hacen parte del programa y del proyecto del plan de desarrollo que fue aprobado por el Congreso de la Pero República. déjeme lo interrumpo y perdóneme, senador Carlos Julio, para hacerle una pregunta muy puntual. ¿No es suficiente para el gobierno que en el Congreso se estén tramitando 2 reformas laborales? Sí, pero hay unos antecedentes que nos toman, hay que tener en cuenta. El primero de ellos, nosotros consideramos que ya se hundió la reforma laboral y que creemos que van a hacer modificaciones profundas en la Comisión Cuarta, es decir, no la reforma integral que quiere el gobierno y sobre las cuales nosotros hemos venido trabajando. Entonces, ante esa posibilidad de que la hundan o que dentro del resultado final haya un ejercicio, una aprobación que no sea integral, no sean dentro de las líneas que consideramos importantes a nosotros, hay que buscar otra alternativa y esa es la consulta popular. ¿Cómo ve, senador Carlos Julio, ustedes desde los partidos de oposición, esta nueva propuesta que ha traído el gobierno de esta nueva consulta popular, que además, como ustedes se habrán fijado, incluye temas de salud también? 16 preguntas. ¿Cómo la está viendo? Complejo. Complejo porque, primero, unidad de materia. Vamos a mezclar 2 escenarios tan complejos como la laboral y la de salud. Estamos revisando apenas. Yo no quisiera ser ligero porque me caracterizo, y lo saben mis colegas, porque cada opinión que la doy con muchísimo respeto y con mucha rigurosidad. Entonces no quisiera dar una opinión que no la estoy dando en nombre de un partido, porque el partido al que pertenezco no ha estudiado la nueva consulta ni ha emitido ningún tipo de juicio al respecto, pero he estudiado las 4 preguntas que están relacionadas con el tema salud. He venido denunciando, le consta al senador Ferney, en la plenaria del Senado, y más que denunciando, pidiéndole a las autoridades respectivas que nos ayuden a ver qué está pasando en los temas del bloqueo del tema salud. El tema salud ha venido teniendo unos problemas, sobre todo en medicamentos, que está relacionado con abastecimiento, con escasez de medicamentos y que está relacionado de una u otra manera con las funciones del INVIMA, el papel del INVIMA y también la coyuntura después del COVID en relación con el abastecimiento de materias, sustancias y principios activos que son propios para los medicamentos. En ese sentido, nosotros entendemos que parte de esas 4 preguntas que están en la consulta popular, 3 de ellas, hoy, con toda franqueza, el gobierno tiene las herramientas legales, administrativas y financieras para resolverlo. Okay. Entonces, me preocupa que la consulta hoy invade un terreno en donde el gobierno debería estar tomando y debe tomar, y lo he dicho de manera constructiva, decisiones sobre cómo solucionar el problema de abastecimiento de medicamentos de los colombianos hoy. Este no es un tema de una consulta ni el futuro, es una herramienta hoy. ¿Cuál es el papel del INVIMA? ¿Cuál es el papel de la superintendencia? ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en el manejo de compras públicas de medicamentos para hospitales públicos, que evada la corrupción que está carcomiendo al modelo de salud? ¿Cómo mejoramos la eficacia terapéutica? ¿Cómo nivelamos una discusión que tuvimos con el TLC?
la calidad terapéutica y la eficiencia terapéutica entre medicamentos genéricos Ujú. y medicamentos de marca. Entonces, apenas estamos evaluando la consulta, pero ¿yo qué desearía hoy? Que el trámite en la Comisión Cuarta de la reforma laboral, que está buscando conciliar diversos actores y escenarios, le entregue una respuesta satisfactoria al país. Ok, Y ok. que la nueva consulta, que parte, como lo ha dicho aquí el senador, de la desconfianza que hay en lo que ha Ujú. sucedido, se pueda subsanar Claro. recuperando confianza en lo que entrega la Comisión Cuarta. Bueno, en medio de la respuesta que nos estaba ofreciendo el senador Carlos Julio González, pues llegó el senador Nicolás Echeverry, representante de los partidos independientes del Partido Conservador. Senador, bienvenido a este diálogo. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy cordial para todos los televidentes y los que nos siguen a través de las redes. Lo adelantamos un poquito de lo que hemos hablado. Estamos hablando un poco, senador, de hasta qué punto el Senado de verdad ha sido un obstáculo para las transformaciones que quiere el gobierno nacional impulsar, como lo han denunciado sectores. Nos gustaría escuchar su opinión sobre ese tema. Mire, yo creo que afortunadamente tenemos una democracia imperfecta que requiere muchos cambios, que requiere muchos ajustes, pero la garantía ciudadana del Estado Social de Derecho es el peso y el contrapeso. Y no es un capricho de que tengamos una división de poderes. Y yo creo que el respeto pasa digamos, la función que tiene cada uno de esos cuerpos. Nosotros no estamos hablando de lo privado. En lo privado todo lo que no esté prohibido está permitido. Nosotros estamos hablando de lo público. Y lo público es que solamente está permitido lo claramente establecido. Y estamos hablando de un escenario donde un presidente no puede actuar por capricho, no puede actuar por ideología, no puede actuar por su principio político, porque eso se dejaría ir a la tiranía, se dejaría ir al despotismo, a la dictadura. Entonces, la función de un Congreso es establecer las normas en sentido general y abstracto. Y de ahí lo que sale es una democracia. Entonces hay un problema que hay que identificar ahí, no hay consenso, no hay mayorías, entonces hay que diferenciar qué es un bloqueo institucional o un bloqueo legislativo y qué es una divergencia de poderes actuando. Si les parece bien a los senadores, para reponerle un poquitico del Nivelemos, tiempo nivelemos. a los partidos de independencia, quería hacerle otra pregunta, senador, que se planteó también en este diálogo. Y es que el senador Ferney y el senador Carlos Julio hablábamos acá un poco de que uno de los problemas es que todos estos temas de la reforma laboral, la reforma de la salud y tal, están muy politizados, se ha metido como mucho el tema electoral y hay sectores que señalan a que los sectores oficiales quieren utilizar la consulta para empezar a hacer campaña. ¿Cuál es su visión sobre ese tema? Bueno, primero en el tema de consulta, yo creo que la discusión no es ni la consulta, porque no amerita, nunca habrá acceso a democracia. La consulta es un mecanismo legal, válido, que hay que honrar. Ni el tema de los derechos laborales. Yo no he escuchado a nadie que no esté de acuerdo con los derechos laborales. Ni el tema de la salud, ¿quién no quiere proveerlo? Inclusive el gobierno venía muy bien. El gobierno había logrado algo que todos los otros gobiernos no habían logrado, y era elevar la discusión de las reformas a partido. Entonces el Partido Liberal tenía unas apuestas, el Partido de la U tenía otras muy serias, el Partido Conservador, y tengo que decirlo, con lujo de detalle, excepcionalmente, porque hay dos temas que se van a encontrar, yo sé aquí al final, es el desprestigio de los congresos en el mundo, y el nuestro no es la excepción, el desprestigio de la política, que tampoco es la excepción, y la desconfianza en construir cosas proyecto país. Entonces el presidente inició muy bien, el presidente tenía un diálogo con los presidentes de los partidos, eso fue muy importante y no se esperaba que cada uno de esos partidos asumiera con tanta responsabilidad el estudio y a profundidad de un sistema que necesita cambios. Y en ese momento ese sistema, yo creo que el 80% estaba consensuado
podíamos llegar al 90% consensuado, habían propuestas. Cuando el gobierno se cierra, que no hay propuestas, cuando asesoran mal al presidente y aparece la soberbia de la vocera del ministerio, cuando se ignora la construcción colectiva de una reforma que se necesita, pues se produce una anarquía como la que hay. El presidente para un lado, el Congreso para Claro, claro. Senador Ferney, un tema que se ha planteado un poquitico en esta mesa, pero también en algunos medios de comunicación, sobre la consulta nueva que radicó el gobierno. Lo decía un poco el senador Carlos Julio, como en una primera visión general. Parece ser que hay muchos temas en esa consulta que el gobierno no necesitaría consultar al pueblo para poder avanzar en ellos, sobre todo en temas de salud, más los cuestionamientos que hay de las preguntas en el tema de la reforma laboral. ¿Cuál sería la razón del oficialismo para insistir en utilizar este mecanismo de participación popular? Yo estoy de acuerdo con usted, hay cosas que aparentemente serían obvias y se podría avanzar con la reforma laboral que se hundió, por ejemplo. O sea, hay cosas que creemos nosotros que hay unas coincidencias, pero cuando se hace el cálculo electoral por encima, como lo dijo el doctor Carlos Julio, por encima de las necesidades del país, ahí nos empezamos a... Lo que parece obvio, hay que preguntárselo a la gente para que llegue el mensaje directo al Congreso, que es donde finalmente se toman las decisiones. Pero nosotros consideramos que lo que parece obvio finalmente no lo es, y eso son los tropiezos que hemos tenido con la reforma pensional y ahora con la reforma laboral. Señor Carlos Julio, hablaba usted hace un rato como del desencuentro, que lo mencionó un poco también el senador Nicolás, de que al principio pues hubo un trabajo armónico de los partidos con el gobierno, pero hubo un momento en que las cosas empezaron como a tomar otro rumbo. ¿Qué cree usted que haga falta en el Senado para volver otra vez, si es que el tiempo lo permite, a reencauzar y que haya como acuerdos, si es que es posible? Ese es un tema estructural al modelo país que estamos construyendo. Tenemos un problema muy serio y es cuál es el tipo de país y de nación que estamos construyendo. Muy dividida, muy desencontrada. Desde la educación creo que no estamos respondiendo al reto de construcción de país. Tenemos un problema de legitimidad en el encuentro con el otro. El mayor delito en Colombia, uno de los mayores delitos, es el de la violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar. En Colombia tenemos un récord internacional entre los países de la OCDE. Somos uno de los países campeones en el mundo en violencia escolar y en lo que se conoce como bullying escolar. Tenemos un serio problema de la violencia, o sea, tenemos 200 años de violencia. Este es un país que no ha salido de la patria boba. Es un país que sigue sin el argumento, es un país sin razonamiento crítico, sin educación crítica, lamentablemente. Sí. Esa razón hace que incluso en las universidades, las universidades de mayor prestigio en este país tienen que dedicar un año que llama año cero, que es comprensión de lectura y pensamiento crítico. Y eso pues está viendo reflejado también en un escenario donde asiste todo lo que es el país, está reflejado en el Congreso de la República. Entonces hay unos enormes factores de violencia, hay unos enormes factores de desencuentro. No hemos sido capaces de colocar cuáles son las prioridades sobre los cuales deberían haber un gran acuerdo nacional. La salud de los colombianos debería ser un gran acuerdo nacional, o sea, lo hemos hablado. Estamos en el año legislativo de lucha contra el cáncer y mientras nos estamos desagrando en estas conversaciones, sí, 114.000 personas están ingresando con nuevos diagnósticos de cáncer al año en el país. De esos, la mitad son prevenibles, previsibles y tratables y superables, pero no lo estamos logrando. 33.000 personas murieron de cáncer el año anterior en el país, mientras que no tenemos política pública. La educación colombiana, 750.000 niños están repitiendo y jóvenes el año escolar. Y 473.000 desertaron de la educación. Ahí está el grave problema de los niños en Vera, en el Parque Nacional de Bogotá. O sea, los grandes problemas del país, mientras que nosotros estamos en estas discusiones, el país se está desangrando por dentro. Entonces, a eso es lo que yo estoy llamando. O sea, este no es un tema de oposición, gobierno. Finalmente vamos en el mismo barco. Vamos en el mismo barco. Mejor, que es más grave, en el mismo avión. Y si este avión falla, todos nos estrellamos. A eso es lo que yo estoy llamando la atención. Senador Nicolás, ¿usted cree que
¿Se perdió la confianza ya entre algunos partidos políticos y el gobierno nacional aquí en el Senado? Yo creo que se anticipó la campaña del 2026 y entre nosotros nos obligan ahí a una guerra de palabras y de debates innecesarios. Le voy a decir por qué. Aquí no hay debate, porque no hay ninguna duda en que nosotros tenemos como objetivo el gobierno, los representantes del gobierno y los de la oposición y los independientes, en cerrar la brecha de inequidad y en atender el tema de pobreza. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda en que la gente debe trabajar menos y ganar más y debe tener acceso a sus servicios, a su recreación. No hay ninguna duda en que haya derecho a estar en asociaciones sindicales de reclamar derechos. Yo no, o sea, ningún partido ni ninguno de nosotros representa lo contrario. Hay una diferencia y es la concepción, es decir, yo no puedo hablar de aumentar salarios si no hay una empresa sólida. Yo no puedo hablar de derechos sindicales si no hay empresa sólida. Y para que haya empresa sólida tiene que haber condiciones. Hoy estamos asfixiados completamente en materia tributaria y requiere una revisión. Hoy están generando desde el gobierno, desde el presidente, de una manera, digamos, inusual, la comunicación con la sociedad a través de sus redes sociales. Hoy no está hablando de respetar lo institucional, sino de tener democracia directa, es decir, que no pase por la revisión de nadie, sino que sea el mismo pueblo el que lo haga, que yo creo que es válido hablar de eso, pero no está la reforma con anterioridad. Entonces, yo creo que el lenguaje que ha utilizado el gobierno es inapropiado, la forma de concertar no es la más correcta, la forma de él comunicar y ofender genera desconfianza y de ahí se desprende todo un tema. ¿Qué me llama la atención? Para que lo discutamos enseguida, que muchas de las cosas en sus peores momentos en las encuestas sube unos puntos y eso sí valdría la pena revisarlo. O sea, la imagen favorable cierto, del o sea, cuando presidente. él más iba hacia la profundidad, Vuelve otra con vez. 3 cosas o 4 o con una acción o 2, volvió y subió. Claro. Entonces, ¿qué hace eso? Eso es un indicador, él arrecia el lenguaje y finalmente va a bajar, porque finalmente no vamos a resolver nada, va a bajar él, vamos a bajar nosotros, va a bajar la democracia, va a bajar la fe en lo institucional. Bueno, una pregunta final ya para los tres, con una respuesta muy breve, ya que se han planteado estos temas laborales, de salud y esta nueva consulta que presentó el gobierno a consideración del Senado para recibir su concepto favorable. En opinión de ustedes tres, voy uno por uno, ¿la nueva consulta popular va a recibir concepto favorable en el Senado, senador Ferney, sí o no? Bueno, eso es eso es como tirar las cartas, pero nosotros consideramos que el resultado de la pasada consulta, digamos la versión 1, porque está la versión 2, dejó mucho en términos en la forma en que se discutió y en la forma en que se votó. Yo creo que eso se va a resolver en ese momento y eso hace parte de la democracia. La discusión, buscar la manera de convencer y buscar la manera de resolver eso. Pero mire, yo me he dado cuenta algo en esta conversación, que si en el Congreso el doctor Carlos Julio, el doctor Nicolás y yo nos sentáramos a resolver los problemas de esta vez, hace rato lo Todo habíamos sería resuelto, perfecto. hace rato lo habíamos Todo. resuelto. Hecho, ¿por Porque qué no traen aquí el texto? Y de una vez ya hacemos la ponencia aquí. Ya lo hemos resuelto porque coincidimos en algo. Hay unos temas de país que nos unen, hay unos temas y unas preocupaciones genuinas de los diferentes sectores sociales y políticos del país que coinciden en ese tema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues dejar un poco el cálculo electoral y centrarnos más bien en resolver los problemas a la gente y luego dejar el cálculo electoral para más adelante. Indudablemente hay que hacerlo. Senador Carlos Julio, ¿la nueva consulta popular recibe concepto favorable, sí o no, del Senado? No lo sé, no lo sé. Ese es un tema improbable de predecir y yo no me atrevería a hacerlo. Lo que yo sí creo, insisto, es que en materia de salud, de las 4 preguntas, hay 3 urgentes sobre las cuales el gobierno nacional tiene las herramientas, tiene los mecanismos para empezar a resolverlas y no hay tiempo para resolverlas. El modelo se está colapsando y necesitamos acciones y decisiones urgentes. Ese es el mensaje. Y 2,
¿Qué valoro de lo que está pasando? Que se colocó en la agenda pública del país el problema de la salud de los colombianos, que es el tema grave, urgente e inaplazable que vamos a tener que enfrentar. Senador Nicolás, consulta popular nueva, ¿recibe sí o no concepto favorable? Es imposible, no lo va a recibir. En primer lugar, porque fue presentado de forma irregular. Está negado dentro de una legislatura y lo presentaron dentro de la misma. Viola el reglamento, viola la ley. No se puede presentar un proyecto de la misma materia en la misma legislatura. Las preguntas son obvias, sus respuestas ningún colombiano creo que se atreva a decir que no. Nos vamos a ahorrar 750.000 millones de pesos que nos servirían para anticiparnos a implementar los recursos que se necesitan. Yo creo que el Senado no va a aprobar la consulta. Bueno, pues ustedes lo han visto. Es importante quedarse con una reflexión que hacía el senador Ferney, en el sentido en que esto es el Senado, ¿sí? Estas son las posiciones que se discuten en la mayoría del Senado, y en la medida en que haya pues esa buena voluntad y desprenderse un poco, ¿no?, de temas políticos y electorales, es posible que se avance en estas discusiones tan importantes para el país. A los tres, muchísimas gracias, senador Ferney, senador Carlos Julio, senador Nicolás, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Sin Rodeos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos estos minutos acá, y nos vemos en una próxima ocasión. Sin Rodeos, con Juan Francisco Valbuena.